Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar especialmente a la Universidad de Coahuila y a su Academia Interamericana sobre Derechos Humanos y felicitarlos por esta extraordinaria iniciativa, ¿verdad?, de dedicar el evento anual que ustedes han denominado Observatorio Internacional de Derechos Humanos a reflexionar, analizar y promover el derecho a la libertad de expresión y analizar la jurisprudencia y la doctrina más relevante que ha construido y ha colaborado con desarrollar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos que involucran la protección del artículo 13 de la Convención Americana y también, por supuesto, de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde el año 1985 hasta la fecha en forma sostenida ha venido produciendo a partir de víctimas de casos concretos que han llegado a jurisdicción, a la competencia de la Corte, que ha asumido competencia la Corte y que ha resuelto respecto a estos derechos. En particular para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trata de un evento de enorme relevancia, porque los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no son una simple elaboración jurídica de un cuerpo muy importante, sino se trata de casos concretos, de víctimas que no han encontrado justicia en la jurisdicción doméstica y que han recorrido un largo trayecto en busca de esa justicia a nivel internacional, a nivel del sistema internacional de protección de los derechos humanos, en particular del sistema regional. Por lo tanto, quiero felicitar a don Blas Flores Dávila, el rector de la Universidad de Coahuila, y también, por supuesto, a el doctor Luis Efrén Ríos, que es de algún modo el alma mater de esta academia, que tiene justamente una unidad especializada en la promoción y la producción de conocimiento experto en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública y todo el conjunto de libertades protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiero aprovechar también para destacar el acuerdo que tenemos a partir de los convenios que se han firmado, pero sobre todo de la voluntad de la universidad y de la academia de trabajar en forma estrecha en colaboración y cooperación y diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos principales de protección en materia de derechos humanos. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante este acuerdo, muy importante contar con una prestigiosa universidad de las Américas, digamos, en este diálogo permanente con la academia, y también que esto se traduce, y quiero manifestar y agradecerlo expresamente, en acciones concretas. El profesor Carlos Arredondo está justamente en estos meses haciendo una estancia, una pasantía aquí en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, colaborando con su conocimiento, también justamente reflexionando, dialogando y si se puede decir compartiendo lo que es el trabajo en el día a día sobre los problemas de libertad de expresión que tiene el continente, y para nosotros ha sido una ayuda realmente invalorable en un momento complejo para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sin lugar a dudas con la colaboración de distintos actores como la propia universidad. Esto nos es muy importante y es una ayuda, como decía recién, invalorable para seguir adelante y para superar los percances del momento y para seguir cumpliendo con nuestro mandato. Así que lamento no acompañarlos en persona. Estamos justamente en este momento celebrando audiencias
en el periodo de sesiones correspondiente al mes de octubre, que se ha trasladado al mes de diciembre en Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha justamente determinado este cambio producto de esa pequeña interrupción en los periodos de audiencia ordinarios que tuvimos a causa de la situación financiera, que por suerte esto ya se ha superado, pero bueno, eso me ha llevado a hoy estar en Panamá y no poder acompañarlos en persona. De todos modos, estaré acompañándolos a continuación con algunas reflexiones respecto a las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Marcel Granier era el director del canal de televisión abierto en Venezuela, RCTV, y en el año 2002, cuando se produce un intento de golpe de Estado, o un golpe de Estado que luego fue frustrado contra el ex presidente Hugo Chávez, luego de, digamos, esos hechos que conmovieron a Venezuela, y a partir de la reinstalación en el cargo del presidente Hugo Chávez, comenzó una prédica contra este canal con acusaciones de que había participado en complicidad con los golpistas y que tenía una digamos, actitud de algún modo socavar al gobierno o llamar a que ese gobierno fuera depuesto, ¿verdad? Esto se extendió durante varios años y en el año 2007, sin que se produjera ningún tipo de proceso para comprobar estas acusaciones, en ocasión de producirse el vencimiento de la licencia que tenía este canal de televisión, RCTV, la autoridad regulatoria de la televisión en Venezuela decidió no renovarle la licencia al canal de RCTV. Se expropiaron sus equipos de transmisión y equipos operativos, y en nombre de el pluralismo en la comunicación y demás, se estableció un canal estatal que funcionó a partir de este equipamiento y se desplazó, obviamente, totalmente de la opinión pública, del espectro radioeléctrico y del sistema de medios de Venezuela a RCTV, y afectando esto a sus directores, sus accionistas y los periodistas que obviamente se expresaban a través de este medio de comunicación. El problema jurídico principal, diría yo, que estuvo planteado por la comisión al llevar este caso, y también obviamente por las víctimas, guarda relación con la potestad regulatoria del Estado. Es decir, un canal de televisión abierto utiliza espectro radioeléctrico, que es un recurso que administran los Estados, y los Estados tienen notoriamente la potestad de asignar este recurso tanto a canales públicos, privados, comunitarios, en fin, de distinto tipo de propiedad. Y en particular tienen la potestad de regular esa asignación, cómo la hacen, el ejercicio, digamos, las condiciones de transmisión, la renovación, etcétera, ¿no? Entonces el problema jurídico principal estaba planteado por el vencimiento de esta renovación, la posibilidad o la existencia de un derecho adquirido del canal que estaba emitiendo en esta frecuencia, en este caso RCTV, de conseguir una renovación de su frecuencia para seguir transmitiendo, ¿verdad? Y sí, el acto jurídico que había terminado con la supresión de RCTV del aire estuvo, digamos, fundamentado en una actuación legítima del Estado por intereses legítimos, o de algún modo fue una represalia, un mecanismo indirecto para sacar del aire un canal que tenía notoriamente una línea crítica, una línea editorial crítica y una línea periodística que no era, digamos, del beneplácito del gobierno de entonces. Sí, yo creo que este caso tiene varios aspectos jurídicos interesantes, y algunas definiciones que van a quedar, digamos, de algún modo como un estándar importante para la región.
En primer lugar, la Corte dijo, afirmó en este caso, que efectivamente los estados tienen la potestad de regular las licencias, el acceso a los medios de comunicación que utilizan recursos limitados y que necesitan de una asignación del Estado. En segundo lugar, entendió de que efectivamente no existiría un derecho adquirido de un medio de comunicación de mantener el usufructo de ese recurso cuando termina su periodo de concesión, ¿verdad? Y que lo que sí tiene derecho todo medio de comunicación que aspira a mantenerse obviamente en el aire es un recurso a un proceso transparente y abierto de asignación de frecuencias con procesos competitivos para poder justamente acceder a la renovación de su frecuencia. Y en el caso concreto, la Corte determinó de que si bien el Estado estaba invocó un interés legítimo para no renovar esta licencia, que era el de dotar de mayor pluralismo al sistema de medios de comunicación de Venezuela, la Corte dio por probado, con los elementos que se tuvieron a consideración, de que en realidad no fue esta la intención real del gobierno al revocar la frecuencia y suprimir una voz del aire crítica, sino que el objetivo, el motivo real por el cual se suprimió esta frecuencia tenía que ver con suprimir una voz crítica. Esto es, el gobierno no le otorgó la renovación de la licencia RCTV porque no estaba de acuerdo con su línea editorial, porque no admitía la crítica a la función de gobierno y obviamente eso violentó el derecho a la libertad de expresión de quienes se manifestaban a través de este medio de comunicación, debido a que, y esto ya la Corte lo había dicho en otras oportunidades, los medios de comunicación son vehículos privilegiados para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de periodistas, de quienes son los propietarios del medio, de quienes tienen el control del medio de comunicación. Las dos cosas, ¿no? La Corte hace una muy buena elaboración jurídica en el sentido de vincular de algún modo los medios indirectos para afectar la libertad de expresión con justamente el principio de no discriminación por motivos, en este caso políticos, por motivos de sostener determinadas ideas. La Corte afirma que obviamente se violentó con esta decisión de algún modo arbitraria y con una motivación prohibida por la Convención Americana. Se violentó el artículo 13.3 de la Convención porque se puso en práctica un mecanismo indirecto de censura, por un lado, pero también, ¿verdad? El principio de no discriminación establecido en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que este canal y obviamente sus directores y sus periodistas fueron afectados en su derecho a la libertad de expresión en razón de sus ideas políticas o en razón de su prédica política o de la expresión de su pensamiento y de sus ideas, y por lo tanto eso también configuraba la violación al principio de no discriminación. Por lo tanto también es interesante la conexión y el vínculo que hay entre obviamente libertad de expresión, el derecho a manifestar las propias ideas o compartir ideas con los demás, información e ideas, y el sistema democrático de gobierno, algo que ya fue reiterado en otras ocasiones. Sí, ahí creo que hay otro elemento interesante en materia formal y en materia procesal, que no es menor, porque siempre se ha dicho que lo que tiene que ver con la censura indirecta, con medios indirectos encaminados a suprimir la libertad de expresión o afectar el ejercicio de la libertad de expresión, uno de los temas o las complejidades más importantes que tiene comprobar este tipo de mecanismos de censura indirecta por parte de los gobiernos o los estados es justamente la prueba de que una potestad legítima se está utilizando de manera discriminatoria para sancionar a alguien por sus ideas o por su prédica o por expresarse, digamos, criticar al gobierno. Y en este caso la Corte lo que señala, o el
sustento de la decisión está basado en una serie de declaraciones públicas que a lo largo de los años altos funcionarios de gobierno, empezando por el propio presidente de la República de entonces, ministros y los propios funcionarios a cargo de la autoridad encargada de revocar o asignar las frecuencias de radio y de televisión, habían realizado las manifestaciones públicas contrarias a este medio, estigmatizando a los directores y a los periodistas, acusándolos de ser contrarrevolucionarios, contrarios al gobierno, de querer socavar las bases constitucionales del propio gobierno, por el hecho básicamente de hacer su trabajo o de ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y estas expresiones, que estaban obviamente sí comprobadas que se habían hecho, fueron la prueba o los elementos que llevaron a la Corte a concluir de que había una acción discriminatoria en este caso. Por supuesto que aporta en términos de establecer estándares para identificar cuándo estamos ante un medio indirecto de afectar la libertad de expresión por parte de un gobierno y digamos, y la distinción entre motivaciones legítimas que pueden esgrimirse y las motivaciones reales que puede haber para justamente suprimir una voz del espacio público, de la esfera pública. En segundo lugar, los términos vinculados a la prueba que se dio por suficiente como para determinar que el Estado había incurrido en una violación del derecho a la libertad de expresión. En tercer lugar, una serie de principios sobre el ejercicio de la potestad del Estado, de la potestad regulatoria, y una suerte de equilibrio que la Comisión digamos, le indica a los Estados que tiene que haber entre regular el espectro, no afectar la libertad de expresión y promover el pluralismo y la diversidad. Ahí también hay que decirlo claramente, una digamos, importante disección y una importante construcción de estándares de la Corte en materia de la finalidad imperiosa, que así lo denomina la Corte, de promover el pluralismo y la diversidad de medios para que exista también un sistema democrático inclusivo que permita a todas las ideas y a todos los actores sociales y políticos manifestarse a través de los medios de comunicación, y por lo tanto establece una serie de medidas que los Estados deberían promover, estas ilegítimas, para justamente promover la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación. Creo que estos son los aportes más importantes de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que luego, bueno, van a tener que ser objeto de posteriores análisis y de posterior reflexión sobre cómo impacta esto en la doctrina interamericana en materia de libertad de expresión. Es una peculiaridad de este caso, el caso, digamos, denota la lectura de la decisión, de la sentencia y de los votos particulares. Es la primera sentencia en la historia de la Corte Interamericana donde cada uno de los jueces se vio en la necesidad de tener una expresión particular, y esto se manifiesta o se expresa en los votos particulares que dejaron estampados luego de la sentencia cada uno de los jueces, con visiones distintas sobre estas problemáticas que acabamos de analizar. Obviamente le costó a la Corte llegar a un consenso, de hecho se postergó durante algunas sesiones de la Corte el dictado de esta sentencia, porque notoriamente incluso hay otras consideraciones que hoy no da el tiempo para mencionar, pero también había cuestiones referidas a las exigencias de rigor y a las exigencias de ética periodística para los medios de comunicación a la hora de desarrollar el periodismo, el papel que había jugado o no este medio y otros medios de comunicación durante un golpe de Estado, y las responsabilidades que tienen los medios con la democracia y con la Constitución, la potestad regulatoria del Estado, si efectivamente había arbitrariedad por parte del Estado o no en el caso de RCTV. Entonces, otro elemento importante fue que, más allá de las expresiones y acusaciones públicas que el presidente y otros funcionarios públicos hicieron hacia RCTV, nunca se abrió un proceso disciplinario administrativo para permitir que
el canal hiciera su descargo y para determinar si efectivamente, como sostenían los gobernantes, los funcionarios de gobierno, el canal de televisión o sus directivos habían participado o conspirado contra el gobierno legítimo de Venezuela de entonces. Entonces, todos esos elementos creo que están plasmados también en los votos particulares y me parece que es una sentencia compleja, que resuelve un tema complejo y que bien vale la pena un estudio académico en profundidad sobre estos aspectos. El caso de López Lones y otros contra Honduras guarda relación con 4 jueces, 3 jueces y una magistrada, que fueron destituidos en aplicación de un proceso disciplinario por expresarse y manifestar de diversas formas en contra de lo que la propia Organización de Estados Americanos y el concierto internacional establecería como la producción de un golpe de Estado y de una interrupción que violentaba la Constitución hondureña. Estos 4 magistrados habían digamos, expresado su opinión jurídica y su opinión política respecto a que en Honduras estábamos ante un golpe de Estado cuando se destituyó al expresidente Manuel Zelaya por parte del propio Congreso. Lo hicieron a través de expresiones, manifestaciones públicas, protestas públicas, participando en esas protestas, artículos que alguno de ellos publicó en medios de comunicación, opinando que había una interrupción constitucional, en otro caso en una cátedra universitaria, en una opinión jurídica expresada, y en otro caso a través justamente de expresiones o participar de expresiones públicas, de actos de protesta, en fin, de diversas formas. Además, estos 4 magistrados estaban nucleados en una asociación que también fue afectada por procesos establecidos en aquel momento por el Estado. Bueno, en primer lugar, la comisión sostuvo que hay un vínculo fundamental, crítico, entre el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del sistema democrático de gobierno, y que por lo tanto la aplicación del poder sancionatorio del Estado, en este caso, tenía la intención, el objetivo de silenciar a las voces críticas. O sea, el propio Poder Judicial pretendió silenciar a los miembros del Poder Judicial que manifestaron que las decisiones institucionales de aquel momento, tanto del Congreso de Honduras como de la propia Suprema Corte de Justicia, constituían nada menos que un quiebre institucional que, digamos, ponía a los gobernantes de entonces fuera de la Constitución y por lo tanto lo convertían en un gobierno de facto. Entonces la comisión sostuvo que el poder disciplinario no tenía como finalidad regular la libertad de expresión de los jueces, que es otro elemento de este caso, cuál es el alcance del ejercicio de la libertad de expresión por parte de magistradas y magistrados, sino que sobre todo era silenciar a quienes digamos, expresaban o se manifestaban en contra de las decisiones de los poderes públicos en aquel momento. Bueno, había un punto crítico en este caso, y es los funcionarios judiciales no son cualquier clase de funcionarios públicos, son aquellos que tienen que ejercer la potestad, el ejercicio justamente de la justicia, impartir justicia, y por lo tanto hay una pregunta de fondo, y es, bueno, ¿tienen la misma amplitud y protección las expresiones de los jueces que tienen el resto de los ciudadanos o aquellos que participan del debate político, del debate público y forman parte de la esfera pública, o por el hecho de ser jueces tienen alguna restricción adicional? Y ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo fue lo siguiente, es decir, las juezas y jueces, los magistrados, tienen
el derecho de participar y de opinar sobre asuntos de interés público, e incluso dijo más, tienen incluso el deber de participar en aquellos debates jurídicos relevantes para la vida democrática y la vida institucional de los países. Y por lo tanto, el discurso que defiende la democracia, el discurso que aclara situaciones jurídicas que son cruciales para la vida de un país, está especialmente protegido y no pueden ser sancionados por esto los señores jueces y magistrados. Obviamente hay un deber de cautela de los magistrados en tanto y en cuanto opinan de los casos que tienen a su cargo, y en ese contexto la Corte Interamericana dijo, bueno, ahí tienen que obviamente guardar la cautela de la situación en el estado en el que está el juicio, de no afectar los derechos de los justiciables y de guardar la reserva cuando están obligados por la ley en la etapa procesal correspondiente. Pero luego, en asuntos gremiales, en asuntos de la vida pública y en la vida institucional del país, en asuntos de alto interés público, tienen la misma protección que otorga el derecho a la libertad de expresión a todos los ciudadanos y ciudadanas. Ese fue un punto crítico y que fue resuelto de este modo por la Corte. La Corte aquí desarrolla con mucha amplitud el concepto y el vínculo crítico que tiene la libertad de expresión con la existencia misma de un sistema democrático de gobierno. Incluso hace un análisis de los instrumentos interamericanos que protegen tanto la libertad de expresión como la democracia, y que establecen justamente que si no hay un ejercicio pleno de los derechos fundamentales, es difícil hablar de una democracia que reúna todos los requisitos que establece, por ejemplo, la Carta Democrática, que es el instrumento que se obligaron a respetar todos los estados del hemisferio. Entonces ahí hay un desarrollo importante al respecto. Bueno, además de los que recién acabo de mencionar, creo que hay un punto también importante vinculado a la aplicación de sanciones administrativas que pueden afectar el ejercicio de la libertad de expresión. En este caso, el medio que se utilizó por parte de un consejo, digamos, disciplinario, dependiente de la propia Suprema Corte de Justicia de Honduras, fue la aplicación de sanciones penales que estos jueces habrían irrespetado por opinar y manifestarse de esta forma, contraria incluso a la propia Corte, ¿no? Entonces, en este caso se analizó si estas sanciones disciplinarias respetaban el principio de legalidad, por un lado, si era necesario que la Corte, digamos, se pronunciara sobre la protección de la libertad de expresión y la necesidad de aplicar este tipo de sanciones, si estas sanciones eran necesarias y proporcionales, y finalmente, digamos, si estuvieron encaminadas las sanciones a silenciar a estos jueces. Y en este caso la Corte manifestó que, si bien obviamente la sanción administrativa no requiere de la misma claridad y rigurosidad que la sanción penal, es una manifestación del poder disciplinario del Estado, y por lo tanto tiene que haber precisión y claridad en la figura jurídica que se aplica como sanción en materia, digamos, en este caso de libertad de expresión, y que en este caso se habían aplicado figuras amplias y ambiguas para sancionar a los jueces de manera ilegal por proferir un discurso protegido, por justamente desarrollar una actividad legítima como era manifestar y expresarse contra un golpe de Estado, y por lo tanto se había aplicado en forma arbitraria una norma disciplinaria ambigua que además tuvo un efecto inhibitorio sobre el resto de los jueces de Honduras. Bueno, yo quiero agradecer el espacio que se me ha otorgado, este espacio de algún modo virtual que hemos encontrado para estar presente en este importante evento. Creo que es central que se analice, se desarrolle y digamos, se reflexione a partir de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Yo, para despedirme, quiero decir que estas dos últimas sentencias que pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos
van en línea con proteger y expandir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a buscar, recibir y difundir información, opiniones de toda índole y a compartirlas con los demás. La primera de ellas, el caso RCTV versus Venezuela, tiene que ver con justamente la protección de la libertad de expresión a través de medios de comunicación, la protección del periodismo y de aquellos que expresan ideas políticas o informaciones que pueden ser críticas o el gobierno no comparte, pero que en todo caso está obligado a respetar, y cómo la potestad regulatoria del Estado aplicada de manera arbitraria y desviada puede convertirse en un medio indirecto de afectar la libertad de expresión. La segunda sentencia, el caso de los jueces de Honduras, creo que tiene que ver con varios elementos fundamentales. Primero, la protección de la libertad de expresión de los jueces y su derecho a participar de los debates de interés público que afectan a la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, el vínculo estrecho que existe entre libertad de expresión y la existencia y protección del sistema democrático de gobierno. Y en tercer lugar, el deber y la obligación que tienen los funcionarios públicos justamente de garantizar la democracia y de defender la democracia, por lo cual ningún poder público puede sancionarlos, ¿verdad?, con el objetivo de acallar a quienes defienden la democracia en un momento crítico de las instituciones o de crisis política, y por lo tanto creo que son también elementos muy importantes. Hay una línea de continuidad de estas decisiones con otras anteriores de igual relevancia e importancia pronunciadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en cuanto a las dimensiones de la libertad de expresión, al papel que cumple la libertad y la función que cumple la libertad de expresión en el sistema democrático, y a la protección de las opiniones críticas y el derecho a no ser discriminado por mantener una idea política y expresarla, y cualquiera sea esta idea política. Por lo tanto, me parece que hay que celebrar el avance en este sentido y reforzar la doctrina interamericana en materia de libertad de expresión con estos dos nuevos aportes realizados en forma reciente por los organismos principales de protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, quiero entonces finalmente despedirme, disculparme nuevamente por no haber podido viajar y estar en persona allí en Saltillo para compartir con ustedes estas importantes jornadas académicas, pero más temprano que tarde allí estaremos visitando a la universidad y compartiendo con ustedes este importante aporte que le están haciendo a México y a todo el continente con justamente esta Academia Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo a la distancia y nos vemos pronto.